Bienvenidos a Flying of the Comet, un podcast financiado por las cloacas del Estado. Y hemos venido aquí a hablar de la segunda parte de Mary Shelley, después de una primera llena de road rage, de situaciones libertinas y de, en general, momentos convulsos de ideología y política, y también de censores en las redes sociales. Así que en esta segunda parte, y presento a continuación a quienes nos acompañan el día de hoy, tenemos al señor Hierofanto Oscuro, Alberto Nieto, a la señorita codirectora del Vuelo del Cometa, Diana Soriano, que va a ser quien lidere esta segunda parte. En general, todos los monográficos que venimos haciendo se nos curra a saco ella. Y al señor Nocturnis Nocturnido, que ahí saluda de una forma muy amable y muy humilde, como suele ser distinguible en él. Y yo, Álvaro Aparicio, Vuelo del Cometa. Antes de arrancar, quiero comentar que hemos publicado, esto lo dijimos en la primera parte del de Mary Shelley, pero muy por encima, porque por aquel entonces solamente, y ahí está el señor Hierofanto Oscuro enseñándolo, estamos en el Twitch de Noviembre Nocturno. Esto también se podrá luego ver en el YouTube del Vuelo del Cometa, por si lo queréis ver cómo el señor Hierofanto Oscuro baila con un libro en la mano. El Ciberquimérico. Ciberquimérico es una antología de cuentos de ciencia ficción o con algún componente fantástico por el medio, donde se aborda la IA en todas sus formas. No está escrito con ChatGPT, me refiero a que es diferentes visiones a lo que podría ser la IA en la sociedad. Es una especie de Black Mirror que hemos hecho en el taller del Vuelo del Cometa y se puede comprar en Amazon tanto en digital como en papel, y el libro es la hostia. Dicho esto, querida Diana Soriano Nabrendel K, ¿qué nos puedes en Twitter? ¿Qué nos puedes comentar de Mary Shelley segunda parte? Bueno, vamos a hacer primero un breve resumen de lo que nos hemos traído desde aquella época hasta el día de hoy. En 1797, Mary Wollstonecraft y William Godwin se casan. Eran gente mayor, que ya tenían 38 añazos. Ambos eran muy críticos y estaban en contra de las instituciones de todo tipo, pero sobre todo, y con cierta inquina, contra la del matrimonio. Nunca ninguno de los dos se había casado. Y esto traerá cola más adelante, pero, bueno, más adelante, poquito más adelante, es una crónica ya anunciada. Se dan cuenta de que van a tener una hija y de que ya tienen una hija y que pues van a necesitar cierto legitimación frente a la sociedad, que ellos, si no están casados, no la van a poder tener. Entonces, bueno, aquí ellos se casan y en la tumba de Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, se pone la primera piedra en su tumba. Pues se descubre que ella nunca había estado casada con el padre de su primera hija, que tenía 3 años, el aventurero americano Imlay. Que, bueno, pues le descubrió un mundo de sensaciones, abriendo la puerta a situaciones muy liberales, sexualmente hablando, que no eran muy típicas de la época. ¿Por qué os digo esto? Porque, tristemente, al dar a luz, la madre de Mary Shelley muere, dejando a 2 niñas huérfanas y a un marido desolado. Durante la primera parte de este especial ya hablamos largo y tendido sobre la madre y el padre de Mary Shelley y de por qué son tan importantes en la obra y la vida de su hija. Bueno, el caso es que no os he comentado que, si habéis escuchado el primer podcast, el primer programa, que Wollstonecraft fue una activista feminista de gran predicamento, la segunda piedra de su tumba social se la pone su marido al escribir algunas cartas, o sea, al escribir un libro de sus memorias, en el que hace referencia y publica algunas cartas que ésta escribió a antiguos amantes y en la que se destapa un modo de entender el amor y las relaciones sexuales pues demasiado liberal para la época. Claro, es que tanto culear en aquel entonces no estaba bien visto, ¿eh? A ver, sí que estaba bien visto realmente. Bueno, claro, fuera del matrimonio me refiero. Claro, no. Realmente eran cosas que como que todo el mundo hacía, ¿no? Como que eran comunes, pero claro, no se contaban. Hombre, O sea, claro, esto no salía a la luz. La gente, pues bueno, pues hacía su vida pues como toda la vida se ha hecho. Que claro, publicar este libro en aquella época sería como subir los vídeos porno ahora a Xvideo, ¿no?
Un poco así, sí, imagino que Yo sí. creo que, yo creo que sí, porque además es que la madre escribía muy bien y todo esto lo ponía Muy lo vívido. coloreaba, sí, sí, muy Buena vívido. Tú prosa. leías las cartas y decías, no, estoy aquí Esto en rezuma, medio, ¿no? vamos, que estoy oliendo. Total, que, que bueno, es la última piedra, ¿no? Toda la gente que apoyaba a Wollstonecraft en aquel momento, muchas mujeres que ya luchaban por su liberación social, sobre todo, ya no hablamos de sexual, que eso no, pero social, sobre ser una parte importante de la sociedad, al menos el 50%, pues se vio retrasada en cierta manera en la sociedad inglesa al descubrirse este tema sobre Wollstonecraft. También, en la anterior parte, conocimos al marido de Mary Shelley, Percy B. Shelley, bueno, ¿cómo se llama? Que fue un precursor del socialismo en las Islas Británicas y también bastante liberal. Nos quedamos a las puertas de la negativa del padre de Mary, pese a esto, a que el padre de Mary también fue un hombre muy liberal, a que Mary y Percy tuvieran una relación porque Percy estaba ya casado con otra mujer y tenían un hijo. Recordemos que aunque se vivieran estas situaciones, el divorcio no existía, no te podías divorciar. Aunque bueno, Enrique VIII ya se divorciaba. Pues sería muy Claro, extraordinario, ¿eh? cortando cabezas, ¿no? No sé Sí. si eso es. A ver, el divorcio en aquel entonces tendría Sí, que ser una divorcio. cosa súper extraordinaria. O sea, justificar, argumentar un montón de cosas. No sería Hombre, algo es que eso baladí. iba. No, eso iba Antes, directamente antes al de que la Papa. relación se volviera tóxica, cortaba por lo sano, ¿no? Mm, Enrique VIII sí. efectivamente. Enrique VIII decía: No, pero ¿qué has parido una cría? Otra. esta gente que estaba en la mitad del estamento, pues para divorciarse, como no te cague a hostias tu marido y sea muy demostrable, yo creo que no tendrías posibilidad de... Yo creo que ni por esas. Yo creo que ni por esas, porque no te podías divorciar ni si él te abandonaba. O sea, imagínate que se piraba, o que tú te pirabas, pero el matrimonio seguía estando vigente, aunque no convivierais. Bueno, era una cosa un poco extraña. Qué bonito los A la que se le puso sacramentos, ¿verdad? solución. Sí, Cómo al que se gustan. le puso solución después, muy después. Ah. Bueno, y desde ahí continuamos. El 26 de junio de 1814, Mary, ya hablamos de Mary como Mary Shelley, declara su amor por Percy ante la tumba de su madre, donde se reunían en secreto, acompañados de su hermanastra Jane, luego Claire, que tenía más flow. Jane le parecía poco musical, entonces se cambió el nombre. Bueno, 2 días después, y acompañados de Jane, huyen a Francia. ¿Por qué llevar carabina? Porque molaba. Molaba esto de llevar carabina, porque les hacía como muy de nobleza llevar a una persona andando 2 metros por detrás. Y son públicamente denunciados por el padre de Mary. Esto no sé qué quiere decir, básicamente que socialmente, pues... ¡Ay, que se ha ido mi hija con uno! Pues vale. Pues vale, William. Apúntatelo. Yo sé. ¿Qué decías aquí, Alberto? Sí, lo de declarar el amor en la tumba de la madre es lo que creo que es. Ah, Espero que no. espera. Momento salvo. Eran románticos, joder. Joder, eran Por románticos. eso, lo del sexo y el cementerio es muy gótico de aquella época. Bueno, pero... Lo sigue siendo. Sí, Claro, pero claro. esta gente con sus grandes ropajes, qué pateo quitarse las enaguas, tío. No lo veo yo, ¿eh? No lo veo. El amor siempre encuentra el camino, Álvaro. Guau, Sí, qué frase más buena, de verdad. Efectivamente, me voy a callar la puta boca y dejaré que habléis vosotros de la culeación. Continúa, Diana, por favor. Bueno, se van a Francia y es un viaje maravilloso durante el que Mary emula la obra de su madre, como hablamos en el anterior programa, cartas escritas desde Suecia, Noruega y Dinamarca. Pero la notable diferencia entre las dos es que Mary era una jodida aristócrata venida a menos, yo qué sé, qué tía pedante, porque es manifiesto el desagrado por el campesinado, la comida y las posadas que manifestaba Mary, que solo alababa el paisaje en contraposición con el relato de su madre, que pone en valor el panorama nacional y el progreso industrial. Vale. ¿Qué? Posoc. Es que ya ves que Ya era estamos con era los muy pijos insoportable progres. la Sí, niña. ya estamos con los pijos Sí, progres. sí. Venga, continuamos. Bueno,
que hemos dicho que en un mes, esto parece que el viaje dura años, pero en un mes se les acaba la pasta. Y se vuelven para Inglaterra, donde siguen teniendo problemas de todo tipo, incluido el alumbramiento prematuro de la primera hija, Clara, que muere menos de un mes después. En 1816, un año después, nace su segundo hijo, al que llaman William. Tengo que decir que este hecho para Mary es bastante terrible. Y luego lo compara bastante con haber sido capaz de escribir una obra. Cuando su hija Clara muere, ella se ve muy desolada, acompañado de que el marido ya se está acostando con la hermanastra, sí, es que se acuestan. Bien. Mary realmente en las cartas lo que le sienta mal no es que se acuesten, sino que pues que no le haga caso. Y como siempre, pues no le la echa la inviten. culpa a la hermana. Ya, es que está bastante feo. Bueno, vamos a dejarlo. Pero bueno, el caso es que la dejan todo el día sola en casa y le enmaroman al mejor amigo de Percy, que también quiere ir con ella, pero ella dice, oye, mira, igual no estoy en mi mejor momento para esto. Pero bueno, por lo menos está acompañada. Pero es verdad que incluso cuando muere la bebé, está sola en casa y a quien llama a ella es a este amigo en lugar de a su marido. Ya, la vida. Bueno, la vida sigue, mandan a la hermana a vivir a un pueblito, porque claro, supongo que para Mary era muy estresante la situación. Y en ese mismo año, en 1816, con su hijo recién nacido, la pareja es convencida por la hermanastra, antes conocida como Jane, de viajar a Suiza para conocer a Lord Byron, que por aquel entonces era una figura pública. Bueno, tenemos que decir que son invitados porque tras mucho insistir, Claire, mucho insistir, y porque no podía tener a su propio poeta porque Percy seguía enamorado de Mary y aunque se acostara con ella, pues no la iba a dejar para estar con ella, decidió comprarse a su propio poeta. Así que pico y pala ahí detrás de Lord Byron hasta que la convirtió en su amante oficial. Tengo que decir que Lord Byron cero amor en este sentido. O sea, era solo... pero Lord Byron, Lord Byron, por poner un poco en contexto, era un tío muy atractivo físicamente, era un tío que aparte tenía ese rollo maldito, de hecho, buena parte de ese malditismo de los poetas comienza con Lord Byron, que era un hedonista de tomo y lomo. Entonces, quiero decir, compromiso poco, pero fornicio el que quieras. Que por otro lado tampoco me parece mal. Eso sí, cosa muy interesante, como contexto, la hija de Lord Byron es Ada Lovelace, que es la madre fundadora de lo que entendemos de la informática, Agüita, cuidado. Otra vez más. Una hija que le sobrevivió. Que le sobrevivió. Una vez más, los personajes secundarios de la historia siendo casi más importantes que los principales. Cuidado. Efectivamente. A ver, dinero llama dinero y vamos a decir que la gente que puede es la que puede. Claro. Ya lo veremos más adelante. Vamos a hablar un poco de Lord Byron porque es bastante interesante su figura y su influencia en este sentido. Hemos dicho antes que cuando Mary perdió a su hija soñaba con que realmente no estaba muerta. E imaginaba que quizás en unas pesadillas si solo estaba dormida y solo necesitaba calor y que si ella la acercaba a la chimenea, al fuego de la chimenea y frotaba su piel contra la suya, quizás resucitara. Vamos poniendo ya un poco en contexto las ideas que pueden llevar a Mary a escribir su moderno Prometeo. Uh-huh. Y vamos a hablar un poco de Lord Byron, ¿no? Que bueno, como tú has dicho, poeta del insigne del romanticismo británico, protopoeta maldito también, una celebridad de la época por guapo, revolucionario y promiscuo, porque como bien ha dicho Alberto por aquí, y homosexual no dejaba también. títere con cabeza. Era bisexual en todos los sentidos de la palabra, o sea, no te menearas muy cerquita de él. Bueno, atendamos a que no le estamos juzgando, porque no está tan mal el romanticismo, o sea, el romanticismo bien. Bueno, Lord Byron nació el 22 de enero de 1788 en Londres, en una familia aristocrática. Heredó el título de Lord cuando uno de sus tíos murió. Estudió en la escuela de Harrow y luego en Cambridge. O sea que sus estudios fueron
completos, donde destacó en poesía y literatura. Y después de completar sus estudios realizó un extenso viaje por Europa, visitando países, pues Portugal, España, Grecia, Turquía, pues todo lo que se le pusiera por medio. Tenía dinero, pues lo que quisiera. Bueno, su carrera literaria, pues es bastante afamada. Yo no conozco nada, pues no me ha dado a mí por leer poetas, pero su publicación más célebre es El peregrinaje del joven Harold, que se convirtió en un éxito inmediato y le llevó a ser considerado como una de las figuras más preeminentes del romanticismo. Y ahora vamos al salseo. Byron llevó una vida tumultuosa y controvertida. Su comportamiento extravagante y sus numerosos amoríos le llevaron a ser objeto de escándalo en la sociedad de su tiempo. Tuvo una relación apasionada con Caroline Lamb y se casó con Anna Isabel Milbank, de quien se divorció poco después, porque ya sabemos, divorciarse no, pero si tenías dinero, lo que tú quieras. Exilio y muerte. Después de que su vida personal se viera empañada por el escándalo y las deudas, Byron dejó Inglaterra en 1816, que se fue a Suiza, y nunca más volvió, porque hacía mucho frío en Londres y llovía todo el rato, y dijo, pues me quedo por aquí, que se está mucho mejor. Así que pasó el resto de su vida viajando por Europa y luchando en la guerra de la independencia de Grecia contra el Imperio Otomano. O sea... Espera. ¿Vamos a decir que después de Elvis es el hombre más grande del mundo? Luchando. Mira, ¿ves mis deditos? Luchando. Mira, pero a ti no te va a salir. En Venecia, el colega fardando por ahí de que se había zumbado a más de 250 pibas. Luchando. Mira, ¿ves mis deditos? Ah, ya, con el sable desenvainado. Claro, sí, Lord Byron. Ajá. Okay. Genial, por otro lado. Bien. A tope con Lord Byron. Sí. Me encanta. Bueno, se muere el 19 de abril de 1824. Y deja de follar. Llorando todo el mundo, llorando las 250 mujeres, llorando los 250 hombres, todos ahí llorando, porque con 36 años lo que le quedaba por fornicar a ese hombre y se murió por una fiebre de mierda. Una pena. Vaya. Una pena y un pene, menos en el mundo. Efectivamente, una pena y un pues pene. A mí me ha encantado mi broma. Está bien, sí, espérate un segundo porque esto merece un reconocimiento que se te será dado, ¿vale? Como debe ser. Continuemos, Gracias. Por favor. Muy bien. Vamos a continuando con la vida de Mary si podemos, pero yo creo que es de rigor que ya empecemos a comprometernos un poquito con la obra. Así que vamos a hablar de sus obras y de su inspiración. Como os he comentado antes, una de las mayores inspiraciones que Mary recuerda de su infancia se remonta a 1806. Creo que tenía 8 añitos. 9 añitos. Es que es de 97. 97, sí, pues eso. Es del 97 de 1700. Dios, no ha llovido ni nada. Bueno, cuando escucha a unos amigos de su padre, porque recordemos que las reuniones allí tenían que ser tope de guapas, porque toda la gente importante, los grandes pensadores de la época se reunían en casa de su padre para hablar de libertinaje y anarquismo. Yo quiero vivir en esa casa. Bueno, fue la rima del lo de oír a los padres hablando de sexo nunca es tan agradable como parece. No, está muy romantizado. Bueno, depende de lo que depende de lo que disocies, porque ya no es tu madre que murió y tu padre, son otros dos señores. Aunque teniendo en cuenta la relación que tenía Mary con su padre, igual ese complejo de Electra, Mary. Bien. Bueno, la rima del viejo marinero, que yo no la he leído, pero a lo mejor podíamos encontrarla por ahí. No le digo, no quiero mirar a nadie. Uy, Nocturne, te acaban de encalar. Al pobre. La misión de encontrar un texto apócrifo. ¿Cómo se llama? Totalmente. La rima del viejo marinero. No sé ni siquiera si estará traducido, pero... Esta es de Coleridge, ¿no? ¿O cuál es? No te sabría decir porque no he investigado más. Tenía mucho que leer sobre los amoríos de Mary. La balada del viejo marinero, imagino, ¿no? Sí, puede ser. Puede ser que haya tenido yo una mala traducción aquí. O hablamos de fornicio o de literatura. No sé, hay que elegir. En algún momento hay que elegir. Los caminos se bifurcan, como diría Borges. Claro, yo he ido saltando un poco. Uy, Borges. Aplauso. Hemos dicho Borges en el programa. Hemos dicho Borges, bueno, como debe ser. Mary creció escribiendo historias para otros y creando
como ella misma decía, castillos en el aire, imaginando y soñando despierta. Nunca fue a un colegio regulado, es una pena, pero aprendió ella a leer y a escribir en casa con los libros que su madre creó para su hermana mayor, en lo que ella creía que era la mejor educación para las niñas. Ojo, para las niñas, porque la educación para niños y para niñas era diferente. Allí tuvo una nodriza que la cuidó hasta que fue bien mayor y fue cuando esta chica decidió casarse porque era bastante enamoradiza y se fue detrás de unos y de otros, fue otra de las grandes pérdidas y también culpable del sentimiento de abandono que tenía Mary porque pues no sentía que nadie realmente se preocupara por ella. Mary Shelley es una autora romántica, del romanticismo, como hemos hablado antes. ¿Y qué es esto del romanticismo? Bueno, pues es un género literario que comenzó a ser relevante alrededor de 1800, el siglo XIX, y lo importante de este género es la sensibilidad y la subjetividad, quiero decir. Rechazaba los conceptos de orden, calma y racionalidad de la época clásica y neoclásica de finales del siglo XVIII y exalta la belleza y los ideales. Da libertad a los sentimientos y al espíritu creativo. Las reglas de la sociedad son descartadas porque la realidad atormenta al artista romántico, motivo por el cual a veces en estas obras se encuadran en momentos pasados o en lugares remotos, fuera de la sociedad. Los tropos más importantes... Es un peñazo, ¿eh? O sea, abiertamente es un peñazo. O sea, Pues yo no lo quería decir así, pero gracias. Es que es un peñazo, porque están ahí todos con el ideal absoluto. Oh, Dios mío, qué maravilloso es esto. ¡Oh! Las emociones atraviesan mi pecho todo el tiempo así. Y, Dios mío. La señor, intensidad. Relájese. Vamos a ver, aquí somos todos medio darks, ¿no? O sea, que estamos locos o qué quiero decir. Claro, a ver, yo esto... Hay niveles. Ya, pero yo esto no lo puedo criticar. Porque, claro, de otros me da la risa, pero hay veces que he escrito un poquito así, ¿eh? O sea, no... Yo creo que hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que sí. Haces así con la mano, te echas un poco para atrás. Pero a ver, es que también hay distintas cosas. A ti también. No, yo voy a defender, entiendo también la crítica, pero voy a defender un poco el romanticismo porque sí es verdad que también fue, yo creo que cuna de algunos de los más grandes artistas, más influyentes en lo que hoy podemos considerar literatura y arte moderno, y sobre todo porque también tocaba temas que eran muy bizarros, ¿no? Entonces eso ayudaba también a la fantasía, incluso diría que a la ciencia ficción, precisamente Mary Shelley sabía mucho de esto, y al terror, sobre todo al terror, ¿no? O sea, quien le guste el terror, esas atmósferas que se buscaban muchas veces, casi de poetas de cementerio. Es verdad claro, que realmente... Había que ponerse en situación para todo esto. Claro, realmente que esto, o sea, la subjetividad, que es uno de los tropos más importantes del... Es que está poniendo caras Álvaro. Que no, estoy leyendo las obras principales del romanticismo. No. A ver, estás poniendo los objetos. No, es que debo decir que me parece un coñazo de periodo artístico y que, a ver, Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow, bien. ¿Y cuántos de la Alhambra? Es terrorífico. Yo me leí eso y me quería suicidar. Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Bueno, buenísimo, buenísimo. Vale. Está guapo. Claro, guapo. Llevamos Oye, llevamos 2 de 3, 2 melocotonazos de 3. O sea, y a ver, también vamos a hablar de una cosa. Que hay cosas que es mucho más interesante cuando te cuentan de qué va que cuando te lo lees. Pero a ver, es sobre todo como ver ahora Nosferatu del Murnau de los años 20, pues ahora puede ser un coñazo, pero si te pones en el contexto y lo ves con la visión que tienes y entiendes el porqué de todo el expresionismo y de todo. No puedes estar diciendo esto tú, Alberto. No puedes estar diciendo tú esto, Alberto. Pero, no, a mí me gusta. O sea, me gusta el Nosferatu del 20, a mí me flipa. Sí, a ver, ojo. Don Juan Tenorio. Muy bonito. Don Álvaro o La fuerza del sino. Ostras, también muy guay. Vamos, y Becker, rimas y leyendas. A ver, joder, hombre, nos ha jodido. Tampoco Becker, por Dios. A ver, en casa, joder. Estás tú haciendo un Sleepy Hollow aquí con todos los grandes. Todos los periodos tienen sus grandes exponentes. Obviamente las obras cumbres de este periodo son, que es lo que estoy leyendo ahora mismo, son
están guapens. Pero yo me he leído el Fausto Son pepinos. el Fausto de Goethe y de verdad que, porque vivo en un primer Me quiero morir. no me lanzaba. No, Es terrorífico. Es terrorífico. En mi opinión, yo de hecho creo que hay épocas, periodos mucho más densos que el romanticismo, sobre todo porque también aquí se destilaba mucho la novela de aventuras, insisto, historias con más elementos fantásticos y de terror. De hecho, la propia Shelley, o sea, yo creo que de relatos cortos probablemente a mí sea de las que más me gustan, de la historia, que es una cosa que mucha gente no rescata tanto de su obra, pero tiene unos relatazos cortos que flipas, que son entretenidos, independientemente de que también es verdad que hay mucha obra de detenimiento y contemplación, ¿no? Claro. Darks, pero eso no quiere decir que no sea un periodo que yo considere que, joder, ha dado muy buenas cosas y que de hecho, es que insisto, prácticamente todo lo que hemos construido después en literatura se inspira, entre comillas, en muchas de las obras que se hicieron en esta época y sobre todo las que más nos flipan aquí en el vuelo, ¿no? Que son el Cuervo de Poe es de la época del romanticismo, 1845. Luego tenemos también... Encima es eso, si entiendes el porqué de todas esas descripciones, que al final es una metáfora del malestar del poeta o del personaje y tiene todo un porqué, no es un voy a relatarte como la tormenta que hay ahora porque sí. Bueno, a ver, eso lo dirás tú. Y depende del cuento y depende de la obra. Hay veces que era a dos manos, para arriba y para abajo, muchas veces. Te lo digo porque hay obras hay obras que son cumbre, pero es un periodo que a mí personalmente me parece poco interesante. Desde el punto de vista... A ver, vamos, esperar. Para que la gente nos entienda, que la gente que nos escucha nos entienda de todo lo que estamos hablando, vamos a nombrar un poco por encima y con mucho humor, que nadie se me ofenda, los tropos más importantes del romanticismo, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, de lo que considera Álvaro un tremendo coñazo y de lo que consideran los demás, pues bueno, que puede importar. A ver, como hablábamos antes, la subjetividad sobre el racionalismo. Como tú vives las cosas, Mari, es lo que importa. Y ya está. Lo sublime. Todo es ideal de la muerte o te mueres de pena. Todo o nada, no vale la pena vivir por menos. La naturaleza. Utilicemos el paisaje para representar nuestros sentimientos. Si hay una tormenta, estarás triste, como decía Alberto. Si está ahí un volcán, estaremos más calientes que el palo un chorrero. Y así, todo. El nacionalismo. ¿De dónde venimos? Es otro motivo para ponerse intenso. Pero si hablamos de quiénes somos, ya es la catarsis total. La nostalgia por el pasado. Por aquel entonces los medios de producción estaban revolucionando el mundo, pero a los autores románticos no les convencían los cambios que estos producían. Ya sabemos quién escribía, los que tenían, y les molestaba que las cosas cambiaran. Si es que siempre los mismos, vamos. Bueno, también hay que decir que la revolución industrial fue una cosa abyecta, grotesca y... con respecto a... No seré yo el que la defienda. No seré yo quien esté de acuerdo con eso, con los románticos, aunque luego es verdad que ellos también despertaban mucha rancia darks en el sentido de la recuperación del pasado, todo eso que dio lugar luego a los nacionalismos. Los unos por los otros y siempre jodidos los mismos. Es que cuando acabe Diana quiero decir una cosa, porque al final todo es política, damas y caballeros. Entonces voy a esperar a que Diana termine y voy a decir por qué el romanticismo me parece una gilipollez monumental, a pesar de que haya grandes obras. Ya solo nos quedan 3 puntitos. El individualismo. Yo. Cada sujeto importa, pero solo si tiene perricas. Si no, no. El genio incomprendido. Pobrecito yo. Tan imaginativo y creativo, pero tan atormentado por todo. Que ladra un perro, qué tormento. Que hay sol, qué tormento todo. Que yo quiero estar blanca como la teta de una monja. Bueno, y... Porque último, tenían tiempo para inspeccionar sobre su sufrimiento y su malestar. Efectivamente. Por último, demasiado tiempo. O sea, la comida se la ponían en la mesa. El carácter onírico. Parte de la narración incluye situaciones y emociones relativas a los sueños y a las pesadillas. A veces, puede que incluso a través de temas tabú como el satanismo y el ocultismo. Vámonos, al fin, algo interesante, joder. Pues aquí terminamos, pues no hay más. Todo bien. Vale, voy a decir... Ahora, Álvaro, por favor, por favor, tu rey. Voy a aclarar mi postura con respecto al romanticismo. A ver, el romanticismo es una exacerbación de las emociones a través de un contexto que generalmente estaba definido por un montón de pijos progres, que nadie se equivoque, ahí no había nadie normal escribiendo, era todo gente con dinero. Entonces, es la visión de la peña con pasta de aquel entonces que te decía
lo maravilloso que era el lago con esas historias de lores y damas paseando por jardines y comiendo pastelitos. Vale, que me parece fantástico desde el punto de vista Que coman pastelitos. que el señor Hierofanto Oscuro antes ha dicho en su contexto, desde un punto de vista, bueno, bien, guay, es interesante. Y por supuesto, qué duda cabe que con la producción que hubo literaria hay obras indiscutiblemente sobresalientes. De eso no hay ninguna duda. Lo que pasa, y aquí digo por qué me parece que es un periodo poco interesante, es que, no sé, 40 años después viene el naturalismo, que es cuando la gente normal se cansa, coge un boli, mira un tío que se llama Dostoyevsky y te dice, vamos ¿Cómo lo a sabía? escribir, ¿Cómo lo sabía? vamos a escribir Digo, sobre es que ya está todo tardando, por favor. lo desagradable, todo lo sórdido, la gente de la calle. No vamos a contar historias de la princesita y del príncipe masturbándose en una torre, no le interesa a nadie. Vamos a hablar de la mierda de la gente, del borracho del callejón, de las miserias de Rusia, de todo lo que realmente ha transformado la literatura a día de hoy. El romanticismo tiene que existir, de hecho yo no lo puedo negar, no soy negacionista, pero el naturalismo fue un efecto rebote de toda esa gran... Hartazgo. Ese gran Del hartazgo. Sí, tanta Del intensidad. hartazgo. Te viene un Émile Zola, por ejemplo, o te viene cualquiera de estos y te dice, te voy a contar la historia de la gente. Y vas a flipar. Te voy Y a se decir acabó. una cosa, ¿eh? Dime, cuéntame. Que ni tanto ni tan calvo. O sea, Mira, de verdad, vamos a llevarnos bien. medio. Vamos a llevarnos bien. Vale, ya he No acabado. puedo evitarlo. Ya he acabado. Continúa, por favor. Vale, ¿alguien quiere echar alguna piedra más sobre el romanticismo? No. Yo al revés, yo quiero defenderlo. Sí, sí, yo a favor también. Bueno, Alberto, os defienda usted el... Alberto, os defiendan ustedes. Yo soy neutral. Empieza tú, maestro Hierofante. Sí, yo ya lo he dicho todo. A mí la verdad es que tuve una profesora que me lo explicó todo muy bien y empecé a leer Frankenstein con una profesora de literatura que me lo explicó todo y entendía. A mí en general cualquier descripción de una tormenta en cualquier otra situación me habría pegado un tiro y cuando leía Frankenstein o leía Becker entendía qué me estaba diciendo el escritor con esa tormenta o con ese sueño que le representa algo o con esa autoinspección de los protagonistas. Y pienso que es una época de la literatura muy, muy potente, muy bonita, que se puede disfrutar si la entiendes en su contexto, como hemos dicho, y creo que hay obras indiscutiblemente imprescindibles. Sí, yo de hecho creo que no solo es un movimiento, como decís, ¿no? Que sí que tuvo su esnovismo, o quizá, no lo sé, hubo algunos de los autores son dignos de cierto nivel de crítica, eso evidentemente es así en todos los periodos, creo yo. Pero, porque ¿quién se ha dedicado a la literatura y a escribir y quién ha tenido tiempo para esto en todos los movimientos hasta hace bien poco? Pues los que tenían tiempo para ello, ¿no? De todas formas, y dinero. De todas formas, sí que creo que la revolución del espíritu, que supuso también el romanticismo, y dentro también, ¿no? De esta exaltación a veces un poco rococó de los sentimientos, pues tenía también una parte de revolución. O sea, de revolución entendida esta como rechazo de las imposiciones y de los requerimientos de lo que nos venga de fuera, ¿no? Independientemente de que luego esa revolución sea o no legítima, porque la ha sabido para todos los gustos, pero sí que abogaba, como estaba diciendo Diana antes, ¿no? Por esa exaltación del yo, en el sentido de que si tú crees en algo y quieres legitimarlo, estás en tu derecho de hacerlo, ¿no? Igual que estabais hablando también de esas reuniones que tenían, ¿no? Ese aprendizaje que tuvo Shelley, que además ya no solo me parece que sea una autora digna de mención porque esté en el periodo romántico, ¿no? Que lo que escribió, y solo con Frankenstein le vale, aunque si echéis un ojo a los relatos vais a flipar, o sea, fue completa y absolutamente revolucionario. O sea, de hecho, creo que algunos analistas consideran que el único libro que realmente ha sido revolucionario en la historia de la literatura, hasta ciertos periodos, precisamente es Frankenstein. Probablemente sea el último gran libro revolucionario de la historia de la literatura en la que se manejan arquetipos que no existían hasta ese momento, ¿no? Entonces, independientemente de que se puedan también interpretar como a uno le dé la gana, pero desde luego me parece que es, para mí como aficionado. ¿Has dicho que Frankenstein sería el último gran libro? ¿Estás seguro de eso? En cuanto a arquetipos, sí. ¿Lo firmarías con sangre? Pero no digo último gran libro, digo en cuanto a arquetipos literarios innovadores, yo creo que sí. Otra cosa es que luego haya gente que haya hecho maravillas, yo no digo que no, pero y no hablo de movimientos literarios, hablo de un libro en el que pasan cosas que nadie había visto antes. A eso me refiero. Y creo que ahí Shelley fue, o sea, y Frankenstein,
Una obra que de hecho se resucitó por sí sola, porque como estaba diciendo Diana también, a Mary la defenestraron, ¿no? Pero un día, si queréis, busco la referencia de algunos analistas que hablan de esto y os la paso para que veáis un poco, bueno, pues el básicamente, tema. Sí, Alberto. Sí, básicamente la ciencia ficción se construye sobre ella. Todo el género de los McDoctor, el body horror, toda la resurrección de la carne, todo esto viene un poco de ahí. Sí, pero es verdad que yo creo que ella, en lo que comentábamos antes, en todos los hechos que podríamos llamar físicos, que ocurren en la historia de Frankenstein o el moderno Prometeo, todos son alegorías. Y ahora lo veremos más adelante, que yo no digo que no sea una obra cumbre, y creo que en el anterior programa efectivamente la llamamos la madre de la ciencia ficción y le dimos el valor que estáis poniendo vosotros ahora, pero para ella este tipo de renacimiento de la carne, el padre ausente que es Víctor Frankenstein para la criatura, todo eso quería decir cosas totalmente contrarias a lo que luego ha generado en los demás. Podríamos decir que igual que Lovecraft fue una gran musa para muchos escritores que hicieron del género más grande, en contraposición, Mary Shelley fue una gran musa para crear otros géneros totalmente fuera del contexto de lo que ella creó. Y si queréis, empezamos, lo unimos con el... ¿Sí? ¿Sí? Vámonos. Lo unimos con ya el comienzo de la obra, ¿no? El mito de Prometeo, como se llamó la obra, Frankenstein o el moderno Prometeo, que fue escrita y publicada en 1818. Solo tardó 2 años en escribirla y, como decíamos antes, evidentemente la publicaron. O sea, donde Mary Shelley fuera, iban a publicarle lo que quisiera. Aunque a veces le perdían los manuscritos, pero bueno, que ella no tenía ningún problema, como a lo mejor otros autores han podido tener problemas a la hora de encontrar un editor. Ella escribía algo, pues ya estaba en la calle. Pues ventajas de apellidarse Godwin. Bueno, ya no. Ahora ya Shelley. Una cosa, Diana, bueno. ¿Vas a comentar algo de Polidori? ¿Lo tienes apuntado? Vale. No, ¿por qué? No, porque Polidori estuvo en esa estancia con Lord Byron. Byron. El doctor de Lord Byron. Porque también se la metió. ¡Vaya! ¿No? No, simplemente... No creo que fuera el único que se quedara fuera. Simplemente quiero decir que... Yo no he leído nada. Nada. Yo no he leído nada sobre eso. Yo no he leído nada sobre eso. No sé de qué me hablas. Lo comento brevemente, ¿no? Que Polidori, ¿sí? John William Polidori estuvo junto con Lord Byron. Sí. Que era el médico de Lord Byron. Efectivamente, que escribió un relato llamado El vampiro y crea el arquetipo del vampiro romántico. O sea, ojo, la cumbre de Peña ahí, metiendo o no... todo en la misma noche. Sí. Tenemos que decir que todo en la misma noche. Sí. Aprovecho para rescatar, que es un superclásico también de la ciencia ficción, aunque no lo parezca, apocalíptica. Es un poema de Lord Byron que se llama Oscuridad y parece que está narrando un apocalipsis de cenizas, ¿no? Todo por culpa también de ese volcán, ¿no? Sí. De hecho, ahora hablaremos de él. Te dejo que lo comentes. Sí. Tú, sí. No te preocupes, pero ¿quieres leer el poema de Lord Byron? No, si quieres que leamos luego un fragmento, pero antes introduce el contexto, que está muy guay. Vale. Yo realmente quería empezar por otra cosa, y es por el mito de Prometeo. En la mitología griega, Prometeo es un titán que lucha del lado de Zeus contra Cronos. Y según la mitología, Prometeo es un titán que, en este contexto también, después de estar a tope en la guerra con Zeus, le desafía. Zeus, todo el mundo sabemos que es el rey de los dioses olímpicos. Y lo hace para ayudar a la humanidad. La historia comienza cuando Zeus y los demás dioses deciden castigar a los humanos por su arrogancia y desobediencia. Recordemos que Prometeo había... Esto hay diferentes relatos que difieren un poquito, ¿no? En el primero, Prometeo crea al primer hombre y a la primera mujer de barro y Zeus les echa el aliento que debía oler aquello. ¿Qué tal eso, cristianos? Bien, ¿no? Bueno, ¿Y este pues beef? después... ¿Y este beef?
a toda la cristiandad. ¿Dónde Da está igual, vuestro no Dios pasa ahora? nada. Soltando lastre hoy, totalmente. No pasa nada. Bueno, pero en otra versión, Zeus ordena a Hefesto, el dios del fuego, que crea a los humanos a partir de arcilla. Atenea, la diosa de la sabiduría, les otorga vida y los dioses le conceden varios dones, incluyendo la habilidad de pensar y razonar. Cualquiera diría, cristianos. Sin embargo, Zeus guarda el fuego para los dioses, temiendo que si los humanos lo poseen, se volverán demasiado poderosos. Prometeo, sintiendo compasión por los mortales que no pueden cocinar la carne y pasan frío, decide ayudarlos. Entonces, en un acto de valentía, y bueno, de lo que no decimos, roba el fuego del carro de Helios, el dios del sol, y lo lleva a los humanos en una caña o férula, en una especie de antorcha o un tallo de papiro, según otras versiones. Bueno, y Zeus, muy cabreadito, decide castigarlo cruelmente. Ordena que lo encadenen a una roca en el Cáucaso, donde un águila devorador de hígados, que en algunas versiones es Zeus, lo atormentaría devorándole el hígado, y durante el día, por la noche se le regenera, y por la mañana el animalillo pues tiene otra vez que comer. Además, como castigo adicional, envía a Pandora, la primera mujer. Ahí hay un poco de tal, creó a los hombres, creó a las mujeres, no se sabe. Bueno, envía a Pandora, la primera mujer, como un regalo, con la jarra, aunque a veces le dicen cajas, pero es una jarra, es una ánfora, que contenía todos los malos del mundo, no, ya sabemos, ¿no? Contenía todos los males del mundo, y le dicen que no la abra. Y Pandora, porque se pensará que hay, que es un Haul del Sein, pues abre la caja, todo para afuera, menos la esperanza. Ahí se nos queda. Pero ¿para qué le Tenemos dices que hacer un día... que no la abra? ¿Para qué le dices eso a la chiquilla? No la abras. Yo lo hubiese abierto. A mí me dices, no la abras, Álvaro. Yo soy un mongolo, yo voy y la abro. A mí me tienes que Pues decir, que a mí me dicen no la abras y yo no la hablo. No, yo tengo problemas con la autoridad. Es una caja, a mí me hay dices que abrirla. No, a mí me dices que no, No, la abras, yo yo no. la abro. Claro que sí. No, esto es un poco Seven también. Tú coges una caja, no la abras. Bueno, empecemos. Ya sabemos quién era Prometeo. La novela en cuestión se escribió en Ginebra, donde la amante de su hermana, el amante de Claire, Lord Byron había alquilado un Airbnb. Y hacían cosas de intelectuales allí, todo menos pegar chapa, ya lo sabéis. Sí, hay una peli en la que se recrea esta noche que se llama Gothic, de Ken Russell. Sí. Y bueno, incluso en La novia de Frankenstein de James Whale, si luego hablamos de ella, también se recrea otra vez esta noche donde se generaron todos esos esos personajes, esas pedazos de novelas. Sí, a ver, ahí hay folleteo. No es porno, pero vamos, Ken Russell siempre estaba ahí entre la S y la X, a ver si las censuraban o no. Sí, creo que hay alguna federación. Pelis más guarras que buenas. Sí, es erótica. Bueno, pues habrá que verlas. Pero poquito, sí. Tampoco te esperes muchas escenas. No da para paja. No, aparte, joder. La película tiene una carátula esta que tiene un chiquillo ahí, medio homúnculo, sentado encima del pecho de una dama, que representa el cuadro de que a día de hoy se asocia con la parálisis del sueño. Que hay un caballo ahí también con ojos que te... ¿sabes? Así, una cosa muy inquietante. Vale, pues eso. Ay, madre. Sí. Bueno, por aquel entonces, en 1816, había entrado en erupción el volcán Tambora, en Indonesia. Y lo había hecho con una magnitud de 7 en la escala en la que se cuenten estas cosas. Temblores, tsunamis, 10.000 personas muertas del primer plumazo y un invierno nuclear de ceniza. Vamos, que nevó en la selva. Ahí en Brasil nevando todo el día. El argumento, según los biógrafos de Mary, se basa en el Emilio, el hombre natural, de Rousseau, que decía que Dios hace todas las cosas buenas y el hombre se entromete en ellas y las vuelve malas. Dios, otra vez. Bueno, otro que le echaba... Esto es un campo de minas, ¿eh? Es que me estoy aguantando. Mira, es un campo... Mira, Rousseau, otro gilipollas con el tema del aborigen bueno. Sí, el aborigen es bueno, ese romanticismo del primitivismo y toda esa mierda, que es racista de cojones. Mira, me callo, ya está, me callo. No voy a decir más nada. Continúa. Bueno, Rousseau es ese señor que también le echaba la culpa a las madres ausentes de todos los males del mundo, cuando él mismo dejó a sus hijos en un orfanato.
Bueno, aunque en la base Mary Shelley parece compartir las opiniones de Rousseau, hay varios puntos en los que difiere. Por ejemplo, Rousseau opina que la simple satisfacción de las pasiones humanas conducirá a un comportamiento virtuoso. Y aquí ya se nos complica un poco la cosa, abrimos melón. Filosóficamente hablando, porque el desarrollo de su relato se alía más íntimamente con las teorías pedagógicas y epistemológicas de Hartley, autor de Observaciones sobre el hombre y su fabricación, su aumento, su declive y su muerte, y John Locke, padre del empirismo y del concepto de tabula rasa. Su obra más importante es Ensayo sobre el entendimiento humano. La filosofía es así, No os agobiéis. No sé de qué estás hablando. Como ya te pongas a tirar del hilo no te lo acabas. Bueno, no pasa nada. Esto era algo que había que nombrar, sí o sí, porque bueno, pues la filosofía mola. Vale. Bueno. Vamos a hablar de cosas más mundanas. Es re guapens la filosofía, pero con tanto título yo me he perdido, Yo solo es para que tengáis un poco de referencias, porque si no lo mencionamos, pues en fin, qué clase de documentados, de documentación, de trabajo de documentación hemos hecho que no lo traemos hasta vosotros. ¿Vais a buscar algo de Hartley y Locke? Nunca jamás en vuestra puta vida, ya lo he hecho yo por vosotros. ¡Vámonos! Bueno, las referencias que usa Mary en El monstruo de Frankenstein de estos dos señores son que las primeras experiencias sensitivas determinan el comportamiento adulto y que el hombre natural no es ni bueno ni malo, sino una hoja en blanco donde las sensaciones se convierten en ideas. La primera idea de Hartley, la segunda idea de Locke. Ya está, ya no vamos a hablar más de estos señores, no os agobiéis. Vale. También hay referencias al Satanás de Milton. Bien. Eso lo podemos entender. Alguien que conocemos. Hombre, bien, es que se me lo leí entero, aparte. El paraíso perdido, joder. Y Frankenstein también. O sea, y el monstruo de Frankenstein también se lo leí entero. Porque en el programa anterior teníamos esta duda. Si la criatura es un zombie o no. No es un zombie. No es un zombie porque Víctor Frankenstein, cuando tenía 15 años y nada más importante que hacer, se dedicó a estudiar sobre la electricidad. Y era un tío muy pro de cómo funcionaban los músculos, los huesos y todas estas cosas, cómo se animaban. Bueno, no es un zombie. Víctor le ha regalado la chispa de la vida, el calor, como Mary soñaba que hacía cuando murió su primera hija al poco de nacer. Disfruta del calor del sol y del canto de los pájaros, porque esto es muy romántico. Sufre el frío, los pinchazos del hambre y de la sed. Está vivo. ¡Vivo! Está vivo. Bueno, vale. Vivo. Claro, yo pienso, por ejemplo, cuando esta criatura que está hecha de carne muerta despierta. Claro, al final, la carne muerta todos sabemos que viene con el rigor mortis. Y el bicho despierta en medio de una sala y se encuentra entre sus piernas ese pedazo de carne. Ajá. Y dice, hostia, ¿qué hago yo con esto? Y yo creo que fue ese el momento en el que el doctor dijo, ¿dónde vas con eso? A ver. Y por eso lo dejó ahí abandonado. Hablábamos de que Mary Shelley, estando ahí en Ginebra, le comentaron, ¿no? Le dijeron, oye, pues vamos a escribir historias de miedo. Nada, y su marido escribió 4 tontas, el uno empezó una movida que luego no terminó, y el otro lo del vampiro, que creo que en algún momento se traspapelaron las cosas. Pero bueno, y ella decía que no se le ocurría nada, aunque bueno, aquí hay discrepancias, pero bueno, que no se le ocurría nada, bla, bla, bla. Y como que un día estaban hablando sobre... Hay también 2 diferentes versiones, ¿no? Sobre si el hombre es un instrumento, cosas muy filosóficas, cosas muy de gente que no tiene ni que pegar chapa. Bueno, sí, estaban ahí hablando. ¿Sabes qué pasa? Poquito... Que de todas las figuras de las que hemos hablado, excepto la retahíla de filósofos, no sabemos a qué se dedicaba nadie. ¿Por qué? Vivían del cuento. Vivían de ti. Vivían de ti, clase media. Claro, efectivamente. Sí. Esta peña tenía mucho tiempo. Me parece muy bien. Es fantástico. Porque por eso ha nacido Frankenstein. Sí. Ya está. Es todo lo que voy a decir. Bien, consecuencias. Iba a continuar por otro lado, pero he decidido recoger cable. Muy bien. ¿Vale? Vamos a recoger cable porque nos quedan 15 minutos y en fin. Vale. Bueno, el caso es que Mary, mientras están ahí estos charlando, dándose una turra monumental, que brasa más buena, amigo, pues se pone a dormirse, se duerme la tía y empieza en su ensoñación, en su duerme vela aquí,
a imaginarse pues esto de lo que ellos están hablando, y de repente ve a un doctor enfermizo delante de su criatura, blanca, pálida, muerta, y que abre unos ojos amarillentos y que le mira, y del horror, del terror que siente cuando hace eso. Porque también habla de que Víctor Frankenstein, que ha sido un niño mimado de manual, también un poco sin su madre, pero con un padre muy atento, era un niño pues que tampoco necesitaba de nada y no se paraba a pensar si debía o no hacer las cosas, solamente si podía. Y como podía, pues lo hacía. ¿Por qué mueve el perro la cola? Pues porque puede, pues así hacía Víctor. ¿Podía crear una criatura de la nada? Pues la creo, ya está. ¿Y qué consecuencia? Pues cuando se despierte, pues ya veremos. No, tú ahí vamos. Sí, justo ahora que dice esto, Diana, que he buscado las referencias que comentábamos antes, porque de hecho ahí estaba una de las claves del tema de por qué Shelley, ¿no?, es tan gorda para algunos analistas. Porque he dicho arquetipos, pero a lo que suelen referirse es a los grandes paradigmas, ¿no? Sobre todo, y hablamos de literatura occidental, pero hay como una serie de hechos históricos que están representados en obras de escritores que son como los que han encabezado un poco el poner el foco en su cambio, ¿no?, en el momento en el que la humanidad va dando estos saltos. El primero que suele mencionarse siempre es Shakespeare, que tiene que ver con el paradigma de la decadencia de las monarquías. Cervantes es la decadencia del cristianismo y la colonización. Jane Austen es la Revolución Francesa, entre comillas, ¿no? Todo esto ya sabéis que es una forma muy genérica de tratar estos paradigmas, pero también un nuevo concepto de la feminidad, lo que llaman la nueva doncellez. Mary Shelley sería el paradigma de la revolución industrial y el hombre Dios, que estaba diciendo ahora Diana, creador de vida, ¿no?, que es como ese concepto tan vasto, ¿no? Luego Chekhov sería la decadencia de la burguesía y Kafka la decadencia de los totalitarismos, ¿no? Entonces hay como distintas formas de ver a estos autores de una manera que yo es lo que quería decir antes, ¿no?, que a mí me sorprendió mucho, porque cuando yo leí Frankenstein, como decía antes Alberto, hostia, yo todavía era un crío y dije, joder, este libro sí que me ha tocado la patata, ¿sabes? Y era muy difícil que un libro lo hiciera, ¿no? Y es verdad que en ese sentido a mí sí me parece que es como alguien que destaca mucho, independientemente de que la meta solo la saques del romanticismo, ¿no? Y de hecho, joder, yo creo que Frankenstein sigue siendo una novela que te la lees hoy en día y no tiene para nada esa densidad, ¿no?, que decíamos antes del romanticismo. Y otra cosa que estabais comentando antes, yo no creo que Mary Shelley tuviera una vida fácil o acomodada, en el sentido de que tuvo muchas complicaciones personales y que, joder, que al final, a pesar de todo ello, ¿no?, su obra reflejaba también su contexto histórico y social, ¿no? Eso es inevitable, pero, hostia, me parece que es, para mí, muy defendible como escritora, y su obra habla por ella. No, yo creo que en este punto, por supuesto que lo hablamos en el anterior programa, tuvo una vida muy difícil de encarar en todos los sentidos, también muy difícil como hija de quien era, por las, bueno, pues a ver, por lo que se esperaba de ella, y... En fin, perdón. Ha habido un comentario en el aparición, sí, que me ha hecho gracia, porque alguien ha dicho: qué miedo ha recorrido mi espalda al escuchar una espectral voz infantil, y de pronto se manifiesta un pequeño homúnculo en pijama por detrás de la cámara. Sí, ha sido muy gótico. Lo siento, sí, lo siento. Pero sí, bueno, vamos a decir que Mary Shelley no tuvo una vida fácil. Se le murieron todos los chiquillos, que creo que es una cosa de lo más terrible que te puede pasar, porque tuvo como 5 embarazos, 4 de ellos llegaron a término, 3 de los hijos se le murieron, el quinto fue un aborto del que casi muere y se salvó porque su marido la metió en una bañera con hielo. Quiero decir, qué vida más triste, encerrada, con las expectativas que tiene de ti todo el mundo, tu marido forzándote a escribir. Bueno, a ver, que lo hacía desde el amor, porque, joder, tú con lo que eres tienes que escribir, evidentemente. Lo hacía desde el amor y follándose a la hermana en la habitación de al lado, ¿no? Bueno, ya vamos a dejar de hablar de eso. No, nunca vamos a dejar de hablar de eso. Sí, claro, pero si es que, claro, lo feo es que no la invitaran, y lo más feo era pues que se fueran por ahí de compras. No, que se iban por ahí de compras sin ella, o sea, estaba feísimo. Total,
que evidentemente no tuvo una vida fácil en ninguno de los sentidos. Su padre, que era la única figura que ella tenía por aquel, o sea, desde joven, y que ella idolatraba, como lo idolatraba el resto de la sociedad que se movía alrededor de ella, no le hacía ni puñetero caso. Desde que se casó, pasó de ella. La tuvo que criar la madrastra, que siempre miraba hacia sus hijos y que pasaba de ella también porque era una niña un poco complicada. Quiero decir, fue abandonada de todas las formas posibles que puedes imaginar abandonar a una niña. Y eso unido a sentirse culpable porque su madre había muerto al darle a luz. O sea, vamos a decir que si era romántica, era porque había tenido realmente... Es verdad que no se había tenido que preocupar porque nadie pusiera comida en la mesa, porque ya se la ponían, pero bueno, tampoco es que su familia nadara en la abundancia, porque su padre era un poco cabeza loca, se metía en préstamos post-mortem, es que unos préstamos rarísimos que tenía que pagar otra persona cuando te morías, siempre andaba pidiendo dinero, montaron una editorial, les crecían los enanos, o sea... Claro, a ver, y también pasó muchos apuros económicos. Es decir, ponerse a trabajar no se puso la desgracia. Pero, o sea, en su puñetera vida limpió una escalera. Pero no dio la bisagra, escucha, ni para agacharse a coger un peine. No, pero curraba de editora y escritora, joder, era un currazo de cojones. Sí. A ver, Bueno. Hay un ya, tema pero me aquí. refiero. A ver, aquí partimos de varias cosas. La primera, efectivamente, no tuvo una vida sencilla. Lo que pasa es que tenía ventajas económicas notables, sobre todo porque dedicarse a la literatura de forma completa hasta el día de hoy sigue siendo difícil. Lo que pasa también es que como tenemos tantísima información de su vida, es claramente notable la cantidad de puntos negros y pequeñas tragedias que le suceden. De lo que es incuestionable es que pudo dedicarse en cuerpo y alma a hacer lo que quiso y está muy bien. Y el tema de encuadrar Frankenstein dentro del romanticismo es inevitable, forma parte de un periodo, pero la obra evidentemente destaca por motivos exógenos a ese mismo periodo. Por eso a día de hoy es tan relevante y hubo un... Estamos hablando de ella, no traigáis a una escritora al vuelo para luego defenestrarla. No, por supuesto que no. Escucha, aquí damos a diestra y a siniestra. Aquí todo el mundo va a tener lo suyo. Menos el día que hablemos de Borges, que no se va a poder aquí pelear. Bueno, ahí también te digo que hay tela marinera. No, a ver. Que cortar. El día que hablemos de Borges, bueno, y el día ya que hablemos de Dostoyevsky, bueno, pero esta mierda... todos aquí con la boca cosida. Escúchame, no, a ver, Dostoyevsky era un ludópata, un borracho y un putero, y Borges era un gilipollas, no pasa nada. Pero vamos a ver, pero que no hay ningún problema en decir las cosas como son. Y los queremos un montón igualmente. No pasa nada. Te queremos, Mary. Los queremos a todos, joder. A algunos menos que a otros. Continuemos, por favor. Después de esto continuemos. Adiós Dostoyevsky, adiós Borges. Bueno, la criatura, la llamaremos así porque nunca nadie le dio un nombre. ¿Podemos llamarlo Hermann Muster? Podemos llamarlo como tú quieras, corazón. ¿Cómo cambia la novela, si cambias el personaje? Hermann Munster, sí. Mejoraría mucho. Total. Nunca nadie se digna a ponerle nombre. Son gentuza. Total. Que aprende los rudimentos del lenguaje escuchando hablar a una familia de campesinos que habitan en una cabaña alejados de la comunidad. Los de Lacey. Esta familia, que carece de figura materna... Hola, Mary, ¿todo bien ya? ¿Asumamos que no tenemos madre? No. Vive en un estado de igualdad. Despiertan en la criatura el deseo de hacer el bien y, a través del ejemplo de otros, los niños de la casa de Lacey y sus lecciones de francés, aprende a hablar francés. Ole, los huevos de la criatura. Sí. Aunque esto hoy nos parece algo común, por aquella época recordamos que la racionalidad humana y la autodisciplina no eran nada común. Quiero decir, es que no vivimos... Es que el contexto es que el contexto es muy importante. Es un circo la vida. Claro, por aquel entonces, sobre cómo aprendía la gente, es que era algo que no sabía el común de la humanidad. Ahora parece que lo tenemos todo muy claro, pero Locke, el que hablábamos antes de la tabula rasa, fue el primero en postularlo y este señor es de 1700, creo. 1600 y algo, que realmente eran ideas que además se quedaban como muy en comunidad.
muy filosóficas, no salían a la comunidad, o sea, a la sociedad. La familia en cuestión enseña a la criatura el ideal de familia y de virtud, basado en el afecto que se desarrolla en un entorno doméstico, en contraposición con otros descubrimientos que había hecho, que le llevaron a esconderse y huir de las miradas de la sociedad. Este conocimiento de la sociedad se amplía a partir de las lecturas de los siguientes libros que roba por ahí. Las vidas de los nobles romanos, de Plutarco, donde aprende la naturaleza del heroísmo, las virtudes públicas y la justicia cívica. De Las ruinas de Palmira, de Volney, aprende la naturaleza opuesta de la corrupción política y de las causas del declive de las civilizaciones. Vaya jaleo que le estamos haciendo al pobre señor en la cabeza. Y del Paraíso perdido de Milton, ahí donde aparece nuestro Satanás más querido. Aprende los orígenes del bien y del mal humanos y el papel de los sexos. Esto es como cuando a un chaval de la ESO le pones unas lecturas obligatorias que es incapaz de entender, ¿no? Claro, como, vale, tú lo lees y sobre el papel, interpreta. O sea, sobre el papel, claro. Extraer y información cuando levantas la mirada ya... Es complicado, ¿eh? El Paraíso Perdido es una obra bastante... Es todo poema. Es una cosa bastante densa y fosca. Extraer información de comportamiento, o sea, de conducta humana ahí es complicado. Aparte es muy estética la obra. No lo sé, sobre lo que no así le pasa luego que cuando llega un momento en que le pide a Víctor que le haga una compañera, pues los motivos son extraños para pedirle una compañera. Yo supongo que será por eso. Están claros, ¿no? Calla. Es que es terrible. Por último, es terrible porque no se quería trata una compañera. Quería estar acompañado. No se trata solo de la abyección, ¿no? Como estaba introduciendo el maestro Alberto, sino que... Estaba introduciendo, sí. Y es que, bueno, por último. Hay un drama ahí detrás terrible. O sea, eso en el libro a mí me dejó hecho mierda, ¿eh? Sí, la verdad. Y una cosa, antes que es que estamos avanzando en el libro, quería comentar el tema. Porque sí, en el romanticismo hay mucho cementerio, pero cuando empiezan a abrir tumbas y a profanar cadáveres y a hacer todos estos experimentos con la carne que luego, como hemos comentado, derivaría todo el body horror. ¿Esto había algo antes? Porque claro, yo me vienen los ladrones de cadáveres de Stevenson, pero eso es muy posterior. Entonces realmente, aunque en el romanticismo había mucho cementerio, entrar a ensuciarte las manos yo te diría que a un nivel tan necrófilo... Las danzas macabras ya estaban ahí dándolo todo. Lo que pasa es que era una cosa muy abstracta a su manera, ¿no? Pero yo creo que la danza macabra tiene un poco también de body horror si te pones a hurgar. ¿Danza macabra de quién? En general, vale. es como decirte, es una representación muchas veces pictórica, aunque también tiene sus poemas. Hay alguna composición musical muy famosa, pero sobre todo tiene que ver también con la época de la peste en Europa. Y ahí sí que se ahondaba mucho, ¿no? En esos cadáveres andantes y cómo iban con la carne desprendida. Y ojo, yo me quedé flipado con... No recuerdo ahora el escritor, pero me lo pasó Iván, nuestro querido Iván de Roma Eterna. Tiene un texto dedicado a una bruja que también hacía hechizos y pócimas en la época clásica, estamos hablando, ¿eh? Ericto la Nigromante se llama el relato, que lo tenemos también en noviembre. Y hostia, es de las cosas más gore que yo he leído en mi vida. Si queréis ahora os busco el autor. Yo creo que esto siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que en el romanticismo le ponen muchísimos focos. Y eso es una manera también de reivindicarlo, no como una cosa del enemigo, ¿no? Porque normalmente era una cosa que achacabas al enemigo. En este caso, el monstruo de Frankenstein, a mí me resulta casi el personaje con el que te sientes identificado. El héroe de la obra. Eso es lo jodido. El villano sería... además, desde el punto de vista de Mary Shelley, el villano a todas luces es Víctor. Porque, bueno, es verdad que hay... Es un villano ausente. Es villano por omisión. Sí. No, bueno, no solo por omisión, sino porque el rechazo que siente hacia su criatura es desde el principio lo que hace sufrir a la criatura. Es el padre ausente de Mary Shelley, es la madre muerta de Mary Shelley, es todo. O sea, me habéis dejado aquí a crecer sola y os odio. Una emo de la poco vida. Se habla de cómo tenía que oler esa criatura, ¿eh? Hombre, bueno, tenemos en cuenta que luego ya estaba viva, claro. Estaba viva, es verdad que venía de haber estado muerta. No sé, yo tampoco. No sé si y nunca recuperó el tono. En algún nunca recuperó el tono. Profundiza en eso. No, el autor es Marco Aneo Lucano y el relato de Ericto la Nigromante lo recomiendo mucho a los que les guste el body horror. A mí me dejó bastante acojonado. Joder. Bueno,
El último libro que leyó... ¿Querías decir algo, Alberto? No. Vale. El último libro que leyó La criatura fue el Werner de Goethe. Del que aprende toda la variedad de emociones humanas, no solo de las ideas, sino de los sentimientos. Recordemos que por ser la madre de la ciencia ficción, no deja de ser una romántica. Bueno, otros 2 libros influyen sin aparecer en la obra en la educación exquisita de esta miserable criatura. Fábulas. Pero ¿por qué miserable criatura? Pobrecito. O sea, porque es muy miserable. Es más pobre que las ratas. Está muy solo. Y tiene hambre. Y tiene frío. Pobre chaval. Y pobrecito. No le quiere ni su padre. Pues yo en una de las dudas que tengo es verdad que esto te pasa mucho cuando juegas a rol. Cuando esta criatura nació, ¿estaba desnuda o estaba ya vestida? Estaban bolitas, imagino. ¿En bolitas? Yo creo que como en algún momento... pero en bolitas. En algún momento sí que como que dice que la cubre y de hecho, ¿no? Que algo así recuerdo de esa escena, no estoy seguro ya de si es... Un poquito de pudor ahí, tic, un pañuelo ahí, tic. Te la cuelga como si fuera un... Claro. En el perchero. Bueno. Imagino, no lo sé. Bueno, a ver, mi miserable criatura. Fábulas de Esopo y la Biblia. Joder, Mary, íbamos muy bien. Bueno, pero... Estos libros son... Joder, más body horror que la Biblia no te vas a encontrar. Eso te va a decir, ole. Estos libros son los que leyó en contraposición de los que leyó Víctor, porque esto también tiene su miga. Por negligencia paterna, porque esto los niños no lo tienen que leer, fueron los tratados alquímicos de Cornelius Agripa, Paracelso y Alberto Magno, que mostraban un ego desmedido. Es que sí. Un ego desmedido, una vez más, de la omnipotencia humana que no se para a pensar si debe o no debe de hacer algo, solo si es capaz de hacerlo. Aquí había mucha de la angustia materna que todos podremos comprender por parte de Mary. Lo estoy haciendo bien. Incluso una familia, porque ella pensaba que incluso una familia amorosa podría producir un monstruo. Y entonces, ¿de quién era la culpa? ¿De quién sería la culpa? Esto es durísimo también, ¿eh? Sí. Y como alegoría final, y ya terminamos con la obra de Frankenstein y comentamos lo que queráis, de las muchas que hay presentes en la obra, esta última alegoría, la siguiente parece la más romántica. Fusionó, ella, el principio y el final de su obra con su propio principio y final. La muerte de Víctor Frankenstein, el final del monstruo y la muerte de su madre, consecuencia todas ellas de la misma creación. Ella misma, como Mary Godwin y como autora. Muy bien. Bravo, Yo ya me voy. Una cosa... Sí, porque la obra es circular. Cuando empieza, se empieza por el final, que yo no sé si en esta época era también algo común. Las estructuras narrativas, o sea, la atención que se le pone a día de hoy a la estructura es casi algo moderno, contemporáneo, es bastante reciente. Hay obras que son muy irregulares. De hecho, el Golem del que hablamos, ¿te acuerdas, Alberto? Que hablamos Sí, claro. Golem, es una obra Claro, y de sus prepucios. Y de sus prepucios, tremendamente caótica. Una obra que se nota que... También le pasaba a Dickens, que como son obras que se van publicando en tiradas cortas, en revistas, en pasquines, lo que sea, cuando se junta todo es un caos. No había tanta atención por la estructura como puede ser Cortázar, o Borges. Joder, lo he vuelto a decir. Es que... Ha salido 3 veces ya hoy Borges, pero ya estaba diciendo Ali antes, ningún vuelo sin su Borges. Nunca. En 1700 Borges también. También. No. Oye, vamos a hablar sobre el final de el Mad Doctor que inspiró a Víctor Frankenstein. ¿Cómo acabó ese tío? Porque es curioso, ¿eh? Ese señor, el señor Andrew Gross, que fue quien comentabas antes que inspiró a Mary Shelley porque lo fueron a ver en esas sesiones que hacía con el uso de la electricidad y todo lo demás. Este tío, hacia 1810, por ahí, hablo de memoria, se pone a hacer una serie de afirmaciones en los medios de la época, en los circuitos académicos, de que había sido capaz de generar vida. Creo que esto lo comentaste. Generar vida insectoide a través de no sé qué proceso, que era capaz de ser medio inteligente, como homúnculos, pero con forma de insecto. Claro, nunca demostró nada de esto
a la... Terrorífico Efectivamente, también. evidentemente. Nunca demostró nada de esto. Pero bueno, ahí estaba la idea, claro. Claro, estas afirmaciones son previas a la escritura de Frankenstein, porque creo que Frankenstein se Sí, escribe en en 1818. 1818. 1816. 16. Pues unos 10 años Sí. más tarde escribe Mary Shelley todo esto con la idea de Frankenstein. Pero claro, este tío, tener en cuenta que la electricidad por aquel entonces era el gran misterio, porque era algo capaz de mover músculos de muertos, capaz de poner en movimiento tics en cabezas, o sea, era un Sí, tema sí, sí, muy era grande. un melón por aquel entonces, cuando tú no entendías, cuando la sociedad en general no entendía cómo pasaban las cosas, ir a uno de estos espectáculos tenía que ser, vamos, Tremendo. no sé, Bueno, y a día de hoy tremendo. también. Vas a hoy a ver cómo le enchufan Sí, pero bueno, la hoy ya corriente a puedes un fiambre. entender, Pero claro, hoy ya puedes entender un poco, o sea, aparte del susto, claro, que te llevas, pues ahora suponte en fin. el tema de la iglesia. Porque claro, el Andrew Cross en principio, no tuvo buen recibimiento por parte de la comunidad científica de la época, pero el clero directamente se puso en pie de guerra. Y le dijeron, ¿de qué vas? Para no variar. ¿Qué haces? ¡Hereje! Hereje. Y al final, ¡Malandrín! sí, al final el tío se metió en su mansión, se retiró de la comunidad científica, se retiró de todo lo que tiene que ver con la divulgación de todo su trabajo, siguió sin poder demostrar nada de lo que había dicho, pero joder, en fin, es una historia bastante triste porque su mansión, donde él tenía todo su trabajo, tanto de electricidad como la supuesta generación espontánea de vida, acabó ardiendo. Se perdió todo lo que había. Porque tuvo una movida que quedó en cama, el tío, quedó, no sé si le dio un ictus o lo que sea, se quedó medio Hay un tonto. chispazo. Un chispazo, se quedó tonto y para el piso pituso se acabó la historia, la casa en llamas, todo el trabajo perdido y no sabemos nada más de este tío que, bueno, es como mínimo, como elemento referencial, inspiracional para Mary Shelley, ahí está la cosa. ¿Te imaginas que sí que tenía esas criaturas ahí, que murieron en el incendio o algo? Buah, Esos tío. No hay pruebas, insectoides. sí. De hecho, en La novia de Ridículo. Frankenstein aparece un personaje muy parecido a este que describes y sí que salen unos homúnculos, que salen unos humanos pequeños que tienen tarros bailando. Joder. Ah, es verdad. Terrible, tío. Es verdad. Es Bueno, terrible, tío. Sí, la iglesia llegó al punto tal de enervamiento con la obra de este señor que lo exorcizaron. A él, a su casa. ¿Te imaginas un cura con el hisopo ahí, echándole agua a los papeles, a las jarras? Pues estaba ahí el cura, de verdad, ¿eh? ¿Y tú? ¿Pero esto dura mucho? Insectoides surgiendo Has quedado. entre los escombros y Les daba miedo, tío, les daba un miedo que te cagas. pisoteándolas. Qué duro todo. Bueno, es que a ver, es comprensible por otro lado. Si eres una persona pues que lleva lo justito para no irse cagando por la calle, pues Sí, yo lo que comentaba aquí es eso, que eso me lo que cortas. aparte de ser pionera de la ciencia ficción, toda la literatura de Mac Doctors, que es algo muy intrínseco de la ciencia ficción, tampoco había antes, ¿no? Luego ya vino el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero fue ya posterior. No, mira, en eso Así que hay, había- en eso, como comentaba antes Alberto, tengo aquí una nota en la parte de notas que lo explica bastante, ¿no? Dice que bueno, todo lo que se había creado hasta entonces era provenía de los mitos, ¿no? A la par que los relatos, pues eso, de los dioses y las diosas, todo esto venía ya de algo más, los vampiros, los hombres lobo, todo venía del folclore, de la mitología. Pero el mito de Mary Shelley es único, tanto en su contenido como en su origen. Frankenstein inventa la historia de la creación de un ser vivo a partir de la materia muerta por un único varón en solitario. Que esto es lo innovador. Todos los demás mitos de la creación, incluso el del golem judío, dependen de la participación femenina o de alguna forma de intervención divina, ya sea directa o instrumentalmente mediante rituales mágicos o gracias a la pronunciación de nombres divinos o de letras sagradas. La idea de un monstruo totalmente obra del varón es original de Mary Shelley, y este mito de un monstruo de fabricación humana puede derivarse de un único acontecimiento con su fecha. Bueno, pues cuando Mary lo soñó. Más aún, creó su mito en solitario. Porque de esto se dice, bueno, que si el marido tenía parte de la idea, que si el padre, bla, bla, bla. Bueno, no, esto fue origen de Mary. Bueno, es que por eso durante mucho tiempo la obra incluso se le atribuyó a su marido, no a ella, ¿sabes? Como que... Y en esto yo creo que
que colaboró, que la introducción era del marido, luego el marido hizo correcciones posteriores y por eso decían que, bueno, que la obra más que de ella, pues era del marido, ya se sabe cómo son estas cosas. Ya. Bueno. Algo que todos no los hemos demás comentado mitos- es que la obra es epistolar. Sí, No sé si lo hemos dicho en efectivamente. algún momento. Lo que tú has dicho es que empieza por el final, empieza con otro personaje que en inicio es igual que Víctor Frankenstein, ¿no? Es un hombre que le escribe cartas a su hermana y que le cuenta que está intentando encontrar un paso por el Polo Norte, innecesario a todas luces, pero que él quiere ir por allí y entonces embarca a toda su tripulación en un viaje en el que se quedan parados en el hielo, se quedan sin comida, bueno, prácticamente, y ahí es donde donde ven pasar un cayuco con una criatura que ven ahí a lo lejos y a los 2 o 3 días pasa Víctor Frankenstein y es cuando lo recogen medio muerto y les cuenta su historia. Todo esto pasa con anterioridad. El capitán del barco... Es jodidísimo todo, ¿eh? Es todo Sí. jodidísimo, ¿eh? Claro, es que están allí... Imaginándolos ahí remando en el Polo Norte Claro. los dos, Yo uno me detrás de imagino otro. abrir este libro en aquellos años y me habría volado la cabeza a muchos Sí. niveles. ¿eh? Oye, una pregunta. Sí, ¿Habéis visto la película? Yo no la he visto. La película Mary Shelley de 2017 que la protagoniza la chica esta rubia, ¿cómo se llama? Jolín, Elle Fanning. No sé qué trabajo ha hecho, la verdad. Me suena su cara, pero no la tengo muy localizada. Y Yo no la he visto. creo que habla sobre el momento en el cual están todos en el castillo, no me acuerdo muy bien, pero la quería ver y no sé muy bien qué tal el tema. Por cierto, de la quedada en el castillo, al lado del lago, el único que acabó su trabajo fue el médico, el Polidori, con el vampiro. Los demás, la cosa creció y se fue a novela, o la acabaron más tarde, pero Polidori fue esa misma noche. El único que cumplió. El único, el Ole. médico. Ole. O sea que igual tampoco, o sea que igual no se la metió. Igual no, estaba muy Estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado. Haciendo lo que debía hacer. Inmortalizándose y no forniciando. El culiar podemos culiar todos, pero escribir un cuento inmortal, no. Así que, Se Ya, nota que pero era te el voy a único que decir una trabajaba cosa. allí. Sí, es que se iba porque iba a trabajar. Y los otros iban pues a lo que iban. efectivamente. Bueno, una cosa. ¿Qué nos queda? Yo creo que... Nada, estaba comentando esto. De que todos los demás mitos del mundo occidental, los que fueran, derivan del folclore o de las... bueno, o de las estas, o de las Los mitos prácticas o los- rituales Optimistas, comunitarias. mitos, Ah, fábulas. Eso. Y que Frankenstein sea epistolar condiciona que Drácula sea epistolar, ¿verdad? ¿Estamos ahí todos de acuerdo? Sí, yo, Eh, yo, Que de Bram hecho, Stoker quería un poco emular lo que había hecho Mary Shelley. yo creo, de hecho, que no solo era esa movida. O sea, una de las cosas que más me han flipado cuando me enteré es que la novela de Drácula gustó mucho también por todo el tema de cachivaches que introducía. Y también esta especie como de. Ojo, está el personaje de Van Helsing, ¿no? Que es una especie también como de medio médico loco, ¿no? El tío está como una regadera. Y sí, yo creo que hay una referencia ahí, pero. O sea, yo creo que una cosa que no se tiene tanto en cuenta y que también flipaba a la gente en aquella época con ese tipo de elementos en las obras era toda la movida científica con una especie de rollo steampunk, ¿no? Diría yo. Pero sí que tenía como ese toque. Desde luego Shelley ahí también fue pionera, pero vamos, que luego eso se copió sin aludir a ella muchísimo, pero eso generó también una manera de abordar muchas obras que ya sí que eran más cientifistas, ¿no? Dentro de que fuese narrativa, ¿no? Pero que utilizar ese tipo de cachivaches o tecnologías se convirtió también en un clásico. A ver, respecto al tema de la obra epistolar, yo creo que era una comunicación natural de la época. O sea, teniendo en cuenta que la carta, como tal, la primera obra registrada epistolar es de 1600 largos, ¿vale? Creo que el hecho de que tanto Drácula como Frankenstein sean de ese palo, yo creo que responde a una familiaridad con el formato. No lo sé, no me atrevería a asociar. No había respuestas absolutas, era por comentarlo. ¿Qué No, opinabais? yo creo que es un tema de época, un tema de que por costumbre se escribía de esa manera y resultaba natural, ¿no? Trasladar el formato de carta. De hecho, muchos cuentos de Lovecraft tienen formato epistolar, aunque estén encubiertos en una primera persona. Porque realmente se están comunicando con un interlocutor que puede ser bien el lector o puede ser bien alguien que es mencionado un poco por encima. Entonces, creo que es propio de
de un formato, de un estilo en el cual la gente que escribe muchísimas cartas, cuando se pone a escribir obras literarias, lo traslada de alguna manera porque es cómodo para ellos. Pienso, no estoy seguro. Diana Soriano Martín, ¿qué nos queda? Pues mira, nos queda todo el resto de la obra de Mary Shelley. Pero yo creo que si queréis hacer tercera parte, la podemos dejar para la tercera parte. O podemos comentarla un poquito por encima. O hablar de las pelis de Frankenstein, si queréis, que es algo rápido también. Hagamos una cosa, vamos a rematarlo todo en este programa. Si podéis, si os parece bien, ¿podemos? Por mí bien. Sí. Nocturnis, Hierofanto Oscuro, podéis. ¿Sí? Vale. Quiero hacer un breve comentario antes de seguir. Y es que el martes 26, esto se publicará. Es mi cumpleaños. ¿En serio? ¡Anda! Sí. Bien. Wow. Qué bonito. Dime qué me vas a regalar. Te regalaré el martes apuntando. 26 a las 18:30 en la Casa de Patrais en Valencia. Voy a dar una charla de ficciones extrañas de Lovecraft y compañía. ¿Vale? Que de hecho está el tío este con el que hice la charla en el Golem Fest, que estabas tú y Diana. Sí, sí. Pues estamos ahí hablando en ¿Sabéis de Patrais, quién es el Valencia. cumpleaños también el 26 de marzo? ¿Quién? No os lo vais a creer. Uy. ¿Adolf Hitler? De Beatriz Viterbo. Ah, Beatriz. Beatriz Viterbo. Guau, me siento ¿Quién súper es? ignorante porque no sé de quién coño me estás hablando. Hostia, la de la Lef de Borges. Oh, vale. Hemos tenido un fallo espacio-temporal borgiano en directo, Oh. amigo. Qué silencio más incómodo. El falso fan. Hay que saber absolutamente todo de Borges, amigos. Hay Vamos, saberlo que lo sepa todo. yo. Pero escúchame una cosa. No tengo nada que decir. ¿Por No tengo qué- nada que decir. ¿Por qué me humillas en directo? Lo siento. Yo os voy a decir la verdad, es todo mentira. Es todo mentira. No me gusta nada Borges. No, sí que me gusta. Me gusta Lo muchísimo. siento, lo siento. Ojalá sea mi padre. Pensaba que cuando lo iba a decir La ibas a audiencia- decir. O sea, La no audiencia pensaba ha entrado que. en shock Claro, cuando has dicho esto, no ahora. Está pensaba. la gente asustada ahora. No pensaba que Fue todo un fueras a engaño. saber cuándo era su cumpleaños, pero joder, que el apellido Viterbo te iba a sonar, lo siento. Quiero que sepáis que cada vez que abro el navegador de mi móvil, ¿vale? La primera pestaña que aparece, o sea, la primera, no lo vais a ver la gente del podcast, porque evidentemente el formato no lo permite, pero es esto, ¿vale? Es Jorge Luis Borges, obras completas. Son. ¿Y cuál es la segunda pestaña? La segunda pestaña no la puedo abrir porque seguramente sea el clave o algo por el estilo. Hijo de puta, no es lo que tú crees, ¿vale? Así que no lo voy a abrir. Pero bueno, cuestión. Continuemos, por favor, después de este momento de humillación pública en el cual me he visto sometido de forma indefectible. Vamos a continuar con las películas y el resto de la obra de Mary Shelley. ¿Con qué queréis empezar primero, Diana? Vamos a terminar con las pelis, Vale. así continuamos hablando de Frankenstein y luego ya hablamos del resto de la obra. Ok. Sí, porque además es rápido, porque yo creo que es el personaje peor adaptado al cine con diferencia. ¿Por qué? Uf. Películas buenas sobre la obra de Frankenstein. A ver, está la Frankenstein de los el años 40 de James jovencito- Whale, que el creo que jovencito realmente... Frankenstein, ¿Qué? Alberto, el jovencito Frankenstein, por Dios. Sí, el jovencito Frankenstein. Mejor adaptación ha habido en la Sí, historia pero de la ya, literatura. ¿sabes? Luego están las Frankenstein de Boris Karloff, tanto el Frankenstein como la novia de Frankenstein, pero que realmente parece que no tengan nada que ver con la novela, más allá del título y el monstruo. Luego la trama es completamente diferente y dispar. Van por derroteros que no tienen nada que ver. También resaltar a James Whale, el padre de Frankenstein, que ya que hemos hablado de que su abuela era homosexual, era lesbiana, pues este hombre fue gay. Y por su homosexualidad, pues después de estas dos películas fue repudiado por la empresa cinematográfica y tuvo una vida bastante triste. Pero siempre nos quedará Boris Karloff como la imagen del monstruo de Frankenstein, que luego se imitó, pues lo que hemos dicho, en Herman Munster, que es otro de los mejores Frankenstein que hemos tenido. Luego tenemos la Frankenstein de Mary Shelley de los 90, de Kenneth Branagh, Sí. que es horrible. ¿Es horrible? ¿Por qué? No hay forma de... ¿Te gusta? A mí me gusta. A ver, dentro de las... A mí ver, también. estoy en Film Affinity A mí ahora también me mismo, gusta. no me escondo, ¿vale? Porque yo a nivel cine controlo poco de Frankenstein. Hay unas... Puede ser unas 77 películas relacionadas de un modo u otro, porque la lista, ojo, te mete Frankenweenie de Tim Burton también. Aquí cabe todo. Sí, yo ahora voy a hablar de mi Frankenstein favorito. O sea, Frankenweenie es un peliculón, ¿eh? No, Sí, 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 es un no peliculón. digo que no, pero digo que
quiero decir que el concepto Frankenstein mete Sí. cajón desastre a saco. Entonces, la de Kenneth Branagh es de las que yo he visto que me suena que como mínimo es medio decente. No la voy a poner de una Sí. maestra, Sí, pero porque está además bien. es bastante literal con el libro, Sí. pero Se esperaba mucho de bien. esa película y es verdad que luego no tuvo tanto tirón, pero bueno, A o sea, ver, veré. yo creo que si te gusta... Partiendo de la base que todo lo que hace Kenneth Branagh me parece bien, pues Sí, eso. Sí, a mí sí. vale. Vale. No entraré ahí. Pero bueno, el año que viene puede que tengamos un buen Frankenstein con Guillermo del Toro, Ah, que está preparando un Esperamos Frankenstein. grandes cosas. guapísimo. Sí, tiene el sello de Netflix, así que tampoco os hagáis muchas ilusiones, pero bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, pues tenemos lo que tú has dicho, hay desde Frankenweenie, a mí me gusta mucho May, no sé si la habéis visto, la chica que quiere construirse su amigo a través de carne muerta, de No. gente que le gusta, pero yo creo que sin duda la mejor adaptación es Frankenputa. Vale. Esto no está en Film Affinity, ¿verdad? A ver, Frank. Sí, sí, busca Frankenputa aparece, el título en inglés es Frankenhooker, también se tradució como Vicios Diabólicos y es de Frank Genelotter, que es el de ¿Dónde te encuentras, hermanito? Y sin duda es la Vale. mejor adaptación de la obra. Nocturnis, acabo de poner el enlace de esta película en el Twitch. ¿Puedes abrir el enlace y leernos la sinopsis de Frankenputa, por favor? Por favor. No, vamos. Veo que, Es veo decir, que que la actriz era una conejita Playboy, lo cual subirá un punto o dos a la nota que tenga en Film Affinity, que no sé ahora mismo por dónde andará, si llega al 5. Sí, Vicios Diabólicos. Frankenhooker también en inglés, amigos, un clásico. Jeffrey es un joven electricista que tiene como hobby la bioquímica. En una reunión familiar en la que se celebra el cumpleaños de su padre, Jeffrey presencia la muerte de su novia, Elizabeth, despedazada por la cortadora de césped que acababan de regalar al homenajeado. Jeffrey coge alguna de las partes mutiladas y las lleva a su taller. Su objetivo es devolver a la vida a Elizabeth, recomponiendo su cuerpo y animándolo con la energía eléctrica de una gran tormenta que se producirá en un par de días. Pero para ello necesita encontrar miembros frescos con los que componer un cuerpo para Elizabeth. Las prostitutas del otro lado de la ciudad serán las candidatas perfectas para conseguir un cuerpo para su chica. Tiene un 5,2 en Film Affinity. tiene buena crítica la Poco me película, parece. ¿eh? Tiene buena crítica. O sea, Es un clasicazo. pensé que era muy irónico todo, pero estoy viendo la opinión de la gente. Somos pervertidos como tú seguramente y tiene muy buena prensa. El problema es que somos legión y podemos hacer que llegue al 5 y que solo lo sobrepase. No, Alberto solo trae grandes obras o sea, masterpiece de todas estas cosas, Es ¿no? verdad, es verdad. ¿Cómo he osado poner en duda nada de esto? Bueno, ¿qué más Pues tenemos? ¿Qué más tenemos? Nada, yo con decir Frankenputa ya me doy por me doy por satisfecho. Vale, perfecto. Pues hemos Ese rematado. era el objetivo de su sección. Claro, Sí, yo me puedo desconectar ya. yo creo que la figura de Frankenstein no deja de ser una figura de un golem. Entonces es como que al no tener, no es como Drácula, como los vampiros que tienen ese romanticismo más allá de su propia historia, la historia del conde Drácula. La historia de Frankenstein, si la extrapolas a otro resucitado, es como que repites un ciclo en el cual es como cuesta contar una historia nueva a partir de También eso. es curioso porque estábamos diciendo todos los libros que se han leído en la obra original, como que es un cadáver andante, pero un letrado que ha leído más que muchos. Ujú. Pero luego en las películas siempre acaba siendo un tarado mental, porque nos venimos siempre a la obra de los 40 y al Boris Karloff que era, pues eso. Yo sí que quería... 1900 y pico. Uy, perdona, Alberto. Sí que No, quería sigue. rescatar al Frankenstein de Penny Dreadful, que es una serie que no sé si habéis visto. Yo creo No que es el conozco. más fiel. Yo creo que es el Frankenstein más fiel. Sobre todo en sus motivaciones. Sí, aparte de que es que está, o sea, brillantemente interpretado Sí. y incluso... Y muy bien caracterizado. Sí, la serie es un popurrí, ¿vale? Si os gusta, pues eso, el pulp y la novela gótica, evidentemente sí os la recomiendo. Pero vamos, que es ese personaje en concreto, ¿no? Llamó muchísimo la atención. Sí, a mí me parece una gran serie en todas las temporadas. Y lo que tú dices de Frankenstein en todos los sentidos. O sea, yo creo que es la adaptación más fiel. Incluso en la parte del barco, cuando él se marcha a lugares más frescos, es totalmente fiel. Vale, pero Cómo dilo se todo. expresa. Dilo todo, ¿Eh? Diana, dilo todo. Dilo todo. Tenía el pelo largo y negro. No, está Eva Green. Eva Green. Es por Eva Green, Bueno. ¿verdad?
Sí. Bueno, Tiro no. todo, tiro todo, tiro todo. Vale, pues nada, no vamos nada. a dejar las filias en Bosti. Estaba Eva Green. De hecho, yo empecé a ver esa serie porque estaba Eva Green. No os voy a engañar. Cualquier cosa, eso sí que cualquier cosa Sí. que haga Eva Green, incluida, no sé si fue 302. Sí, efectivamente. Tremenda mierda. Tremenda única Eva Green. cosa que vale la pena de esa película es ver a Eva Green. Es que es tremendo. Sí, es con esa tremendo. cara Bueno, la y puta que tiene. Y la escena del polvazo ese. Bien, ¿eh? Bien, o sea, vamos a volver bien. al tema del programa de hoy. Vamos a finiquitar las obras literarias porque creo que a nivel cinematográfico hemos acabado, ¿verdad? Sí, Y sí, sí. de videojuegos, yo no Frankenputa. conozco Frankenputa como la gran obra cumbre de Frankenstein, dicho por Alberto Nieto, ahí. Pruebo, o sea, sello de aprobación. Approve. Approve. Álvaro Approves. ¿Qué nos queda, Diana? Bueno, pues aparte de todos los relatos que escribió, escribió otras, por lo menos, novelas largas. La siguiente que publicó fue Matilda, de 1819. Es una novela, la verdad es que bastante triste, muy desgarradora. También es un poco así en tono epistolar, y empieza por el final, narrando cómo Matilda está a punto de morir. Y bueno, esta es una obra un poco trágica porque habla de una mujer, también tiene pinta de ser muy autobiográfica, y bueno, luego temblaréis al saber por qué. Esta novela narra las peripecias, poco peripecias, que tiene una vida muy tranquila, de Matilda, que es hija bueno, la madre de Matilda muere y su padre la deja al cuidado de una tía. Pero esta mujer pues no le hace ni puñetero caso a la niña y de hecho tiene horarios para verla. Es todo como un poco turbio. No quiere que la niña le moleste con sus cosas de niña y la niña pues crece sola, sin el amor de una madre, sin el amor de un padre. Y cuando se hace mayor, esta novela me encanta porque al principio narran los amoríos del padre y la madre se llama Diana. Vale. Me hace especial gracia, me gustó mucho leerla porque la madre se llama Diana y yo me sentí pues muy amada. Está Y bien. todo hablaba de mí. Bueno, total, que la madre muere. Sí, lo siento. Bueno, el padre se marcha y cuando ella tiene 16 años el padre vuelve. Viven durante 2 o 3 meses ideales, bueno, hasta que el padre ve cómo un hombre intenta pretender a su hija y se la lleva de allí y ya pues todo es mal, todo está fatal, todo el mundo sabe lo que está pasando menos ella. Chica, pues en fin, blanco y en botella. Pero bueno, cuando la hija le dice al padre, oye, por favor, dime qué está pasando, en una escena desgarradora que dura demasiado, el padre le dice pues que estoy enamorado de ti de una manera, ojo, cuidado, que yo no te estoy diciendo que vamos a hacer nada. Efectivamente no pasa nada porque el padre se pira, se muere y ella dice, pues yo me vuelvo que también estoy a un paso ya de la muerte. Guau, espérate un segundo. Total. El padre le dice a Matilda que está o sea, enamorada de es ella. su Lolita, Está enamorado sí. de que ella. es su Lolita. Pues, es returbio esto, ¿eh? Returbio, guacho. Ya. Tío, sácanos de aquí. Pero returbio, pero y cuando lo estás leyendo, ¿Qué no, pasa? o sea, lo que es una agonía. Es una agonía total. Uf. Bueno, total, que ella misma mandó en un alarde en un intento más bien, de intentar congraciarse con su padre, le mandó el manuscrito. Y el padre se lo volvió diciendo, chica, te estás viniendo muy arriba, no puedes publicar esto. ¿Qué va a pensar la gente? Porque además el padre se llama Godwin, de nombre de pila. O sea, señora, por favor, un poquito de mesura. Es que parece usted su padre. Bueno. Es verdad, porque La el padre obra hizo acaba... lo mismo. Es verdad. Sí, la obra acaba fatal. La novela propiamente del romanticismo, desgarradora, trágica y triste, la mires por donde la mires. Uf. Vamos, que no te dan ganas de vivir. Vale, la segunda, la tercera, de 1823. Valperja o La vida y las aventuras de Castruccio, el príncipe de Luca. Una novela histórica. Creo que es. No quiero saberlo. Acaba de llegar al chat de Twitch Necroraptor y lo primero que me dice es: no te veo haciendo niveles. Te prometo que en esa pantalla de ahí está el Unity. Vale, pasa que creo que está minimizado.
Este es el nivel de autoexplotación al que hemos llegado, amigos. Sí, Este es el nivel. Grabando Este es el un nivel. podcast en directo y viene el jefe de programación de Night El Council jefe. a decirme, ¡Shas! Ponte a trabajar. Así que, te juro, prometo, acabo este programa, lo subo a iVoox y sigo con los niveles. Te Nos lo hemos prometo. esclavizado a nosotros mismos, amigos. Nos hemos creado nuestros propios monstruos de Frankenstein y somos nosotros. Terrorífico, lo amo este momento. Va, ya terminamos, te lo prometo, Roberto. Ya le dejo irse a trabajar. Te lo devuelvo. Ya te lo devuelvo, no lo entretengo más. Bueno, Con la moral bajita, además. esta novela habla del príncipe de Luca que conquistó Florencia, ciudad donde nació su hijo, el único que lo sobrevivió, Percy Florence. Aunque la novela tiene de telón de fondo la historia de amor entre el príncipe y Eutanasia, gobernante de otra ciudad, la crítica principal es a las expansiones capitalistas. ¿Se llama eutanasia? Sí, se llama Eutanasia. Mucho más bonito Diana. Eutanasia y genocidio se conocieron Sí, un sí. Muy Y el duro. tío es Castrucio. Guapísimo. Sí, sí, Muy sí. bien, fantástica obra. El, Bueno. naming Mary Shelley lo tenía pendiente. Uf, Sí. bien. No se te puede dar bien todo. No me dar bien todo. Bueno, El último hombre de 1826. Una novela de ficción apocalíptica ambientada en 2073. Vamos a ver Bueno. si Mary Shelley no es el nuevo Nostradamus. El Es mundo se ha tremendo. acabado por una peste. Sigue siendo una novela romántica, así que las principales motivaciones para los personajes son los sentimientos. Muchos de los personajes principales comparten... Esto se llama culear en pandemia. Ya está. Culear en pandemia es la mierda esta. Ya está, no te vengas arriba. Bueno, no. Muchos de los personajes principales comparten las historias con su círculo cercano. Vale. Como declarará el historiador Cary Locke, en su negativa de ubicar a la humanidad en el centro del universo, cuestiona nuestra posición privilegiada en relación a la naturaleza. Por lo tanto, El último hombre constituye un desafío profundo y profético al humanismo occidental. Esto no lo he escrito yo, evidentemente lo dice la Constitución. Y Vale. este señor. Artículo Cary Locke. 4. Bien, Cary Locke. Guapísimo. Bueno, ya un poco más rápido. Las fortunas de Perkin Warbeck. Un romance. Novela histórica, pero ya sabemos de qué va. Lodor, de 1835. Una novela que aborda temas sociales y políticos. Bajo el punto de vista de la crítica Betty T. Bennett, que es una crítica literaria, la novela propone paradigmas educativos iguales para los hombres y las mujeres, los cuales establecerían la justicia social, además de proveer de ayuda espiritual e intelectual que ayuda a enfrentar los desafíos que tiene invariablemente la vida. Aquí vemos ya Faulkner, de 1837, que ya es gótica. Esta os la vais a tener que leer vosotros. Matilda. No, me has Hostia, tenido todo el trabajo, no, joder. pero ojo, simplemente decir Faulkner, no me escondo. ¿Sabes qué pasa? No me escondo. He abierto la Wikipedia, he buscado Faulkner, novela, y en la primera línea te pone que Faulkner narra la historia de la educación de una mujer bajo la figura tiránica de su padre. Mary Claro, es que Shelley, yo- Daddy Issues, No salimos ¿cómo de ahí. estamos? Es que no sale. No Yo, salimos. yo ya llegado a este punto dije, es que seguir escribiendo la misma sinopsis para todos los libros, tal. Mary, dedícate a los relatos, que es lo que haces bien. Perdón. Durísimo, Bueno, durísimo, ¿eh? una nueva revisión de Matilda, publicado en 1959, y Proserpina y Midas, publicado en 2021. No la he encontrado, que es una colección de 2 obras de teatro, pero no he encontrado más. Y con esto hemos acabado con la obra de Seri Meli. Bien, Diana. De la Mary. De la Mary. Mariseli, a ver, ¿cómo estás? Que no salía de estar enamorada de su padre, de sentirse abandonada por todo el mundo y culpable porque su madre se muriera, porque el médico que la vino a atender a sacarle la placenta le metió las manos llenas de mierda. Hija mía, no fue culpa tuya. Bravo. Resumen apoteósico. Durísimo. Bueno, con esto hemos acabado. En Nocturnis, ¿has encontrado alguna lectura chula para acabar? Sí, tengo un trocito de Frankenstein que me parece que es idóneo, ya que, bueno, creo que es lo que muchos esperan quizá escuchar. Y no sé si hace falta hacer algún previo o directamente vamos a la lectura, lo que queráis. Vamos a la lectura, yo creo. Vamos a la lectura, vámonos. Sí. Pues a ver un momentito.
Bueno, aprovechar también para recordaros que podéis darle a like, compartir, comentar y todas estas cosas. Y nos despedimos con la maestra Mary Shelley. ¿Por qué no puedo morir? ¿Por qué debo ser más miserable que el hombre que es capaz de hundirse en el olvido y el descanso? La muerte arrebata a muchos niños en flor, niños que son la única esperanza de sus padres. Se lleva a las novias y amantes jóvenes que un día florecen de salud y esperanza, y al siguiente son presa de los gusanos y se descomponen en la tumba. ¿De qué materiales estoy hecho para poder resistir tantos golpes que, como el giro de la rueda, renuevan continuamente la tortura? Yo estaba condenado a vivir. Buenas noches, amigo. Adiós. Buenas noches. Chao. Adeu.